contenido del proyecto de rendición de cuentas comenzó a generar las primeras reacciones en ámbitos políticos y sindicales. Desde el Instituto Cuesta Duarte se dijo a MBD Noticias que se esperaba más, ya que el proyecto no tiene incrementos relevantes en educación y tampoco en vivienda. También surgieron críticas a los cambios impulsados en el área de la seguridad, sobre todo en relación al aumento de penas para el delito de homicidios y su impacto en los procesos penales. A nivel político, en tanto, el proyecto fue defendido por el oficialismo, que valora los esfuerzos presupuestales para atender áreas y políticas claves para el país, y generó cuestionamiento de la oposición, quien volvió a fustigar la política de recortes de gastos e inversiones. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo, con 19 grados a esta hora, en una jornada que según Inumet va a seguir con el cielo nuboso, con vientos soplando del noreste y norte entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros y una máxima anunciada de 22 grados. Vamos a ver las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad en Chaná, entre Charrúa y Frugoni hasta las 5 de la tarde hay trabajos de OCE, en Luis Lamas entre Buxareo y Osorio hasta las 18, hormigonado, y en Jaime Civils entre Juan Ramón Gómez y Urquiza hasta las 17 horas también trabajo de hormigonado. Vemos ahora los principales títulos que se están desarrollando a esta hora. El Hospital Pereira Rosell tiene ocupación completa en el CTI y un número alto de internaciones por infecciones respiratorias en niños y niñas. El doctor Álvaro Galeana pidió que los niños sean vacunados porque hay 20 niños internados por influenza A y B. Durante la 62ª cumbre de presidentes del Mercosur, Uruguay volvió a reiterar sus críticas a la actual situación del bloque regional. El canciller Francisco Bustillo cuestionó las barreras comerciales impuestas por Argentina a productos uruguayos. El proyecto de rendición de cuentas señala que muy pocos organismos del Estado cumplen con el cupo de ingresos para personas con discapacidad y que se está lejos de cumplir con la cuota para personas afrodescendientes y población trans. El último informe del INDEC establece que el número de personas pobres en Argentina creció casi en 3 millones en el último año y casi 7 millones de menores de 17 años viven en familias pobres. La bancada del oficialismo cerró filas tras el proyecto de rendición de cuentas. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que los ejercicios de este gobierno han sido de mayor calidad que el ejercicio 2019 y respondió a los primeros cuestionamientos surgidos desde la oposición por el supuesto recorte presupuestal. Eso es falso y afortunadamente el lunes próximo, lunes 10, cuando el equipo económico comparezca ante la comisión para dar inicio a las reuniones tradicionales de la misma, se va a dejar de manifiesto que año tras año presupuestal de este gobierno ha superado en ejecución lo ejecutado en el año 2019. Es decir, no ha existido un solo año de este gobierno donde se ejecutara menos dinero que en el año 2019, el último año completo de la administración del Frente Amplio. Por lo tanto, esa cantaleta que se ha reiterado y repetido del recorte, los hechos son tercos y van a dejar de manifiesto que no es más que una simple afirmación de algo que no es real. Pero para la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, el proyecto de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo es de caja chica y no atiende los verdaderos problemas de la gente. Dentro de nuestras primeras lecturas es que esta es una rendición de caja chica. Es una rendición que se vuelve a perder la oportunidad de atender los grandes problemas del pueblo uruguayo. Venimos de años de recorte acumulado en la administración y en particular en las carteras que atienden la vida de quien más necesitan del Estado para poder sostenerse. Y evidentemente estamos viendo los impactos, ¿no?, de eso. Ese recorte ha impactado en la calidad de vida, lo estamos viendo con el agua, lo estamos viendo con qué es lo que está pasando con la salud, con la educación, con la seguridad. Y lo que vemos es que los incrementos son muy magros, se quedan muy lejos de lo que ahorró el gobierno en los primeros
años de administración y evidentemente hay señales que se dan de incrementos, pero que también terminan siendo muy magros. El proyecto de rendición de cuentas plantea varios cambios en el Código Penal, además con aumento de penas para delitos de homicidios y en casos de violencia en el deporte. Los cambios impulsados por el Ministerio del Interior incluyen un aumento significativo de la pena mínima y máxima para los delitos de homicidios dolosos, que actualmente están fijadas en 2 y 12 años respectivamente. La propuesta establece que el que con intención de matar diere muerte a alguna persona será castigado con 6 a 18 años de penitenciaría. Una de las consecuencias de esta modificación es que los delitos de homicidio ya no podrán ser objeto de acuerdo abreviado entre Fiscalía y el imputado, por lo que todos estos procesos deberán definirse en juicio oral. Además, el Ministerio plantea modificar el artículo 312 del Código Penal con la creación de un nuevo agravante muy especial. De esta forma, será un agravante el homicidio con o seguido por el vilipendio, mutilación, desmembramiento o incineración del cuerpo de la víctima. En estos casos, la pena se ubicará entre 15 y 30 años de penitenciaría. El Ministerio también plantea modificar la Ley de Tránsito y la Ley de Faltas para castigar con penas más severas la conducción de autos hurtados y la conducción temeraria. En tanto, en la sección Disposiciones varias se incluyen cambios en las penas para el delito de riña o espectáculos deportivos. En ese sentido, el ingreso de un arma a un escenario deportivo pasará a tener una pena mínima de 6 meses. Además, si una riña tiene como resultado la muerte o las lesiones de una persona, la pena de prohibición de ingresar a cualquier espectáculo deportivo será de 5 a 15 años. El fiscal de homicidios Carlos Negro cuestionó en su cuenta de Twitter que el proyecto de rendición de cuentas, al que estábamos haciendo referencia, aumente justamente la pena mínima para el delito de homicidio, ya que va a generar, dijo el fiscal, la imposibilidad de celebrar procesos abreviados. El fiscal Negro aseguró que los homicidios son los delitos donde los testigos sienten más resistencia a declarar. Tras conocerse el proyecto de rendición de cuentas, el fiscal de homicidios Carlos Negro expresó su postura contraria al artículo 145, que establece un aumento de la pena mínima del delito de homicidio a 6 años de penitenciaría. Según Negro, más allá del reiterado e ineficaz recurso de aumentar penas para solucionar problemas de seguridad pública, una de las consecuencias más terribles sería la imposibilidad de celebrar procesos abreviados. El fiscal agrega que los homicidios son de los delitos donde por más resistencia a declarar sienten los testigos. Hacerlos transitar el juicio cuando se logran penas muy razonables en abreviados se traduce en ausencia de prueba, indicó Negro. Ante esto, el fiscal se preguntaba quién gana al final del día con este cambio. Y a continuación se responde que la amenaza, la violencia y la impunidad. Los niveles de condenas, hoy ya bajos, caerán inexorablemente y la cantidad de crímenes violentos seguirá sin darse cuenta de cambios puramente normativos. ¿Cuál sería la ventaja que justificaría tales importantes riesgos? Ninguna. Es sabido que quien se propone cometer un delito no piensa en el castigo, sino en ser o no atrapado. En esa ecuación tendrá mayores posibilidades de no serlo y por ende de mayores estímulos, concluye el fiscal de homicidios. Desde el Frente Amplio se calificó a las modificaciones propuestas al Código Penal como una inflación penal, mientras que para Cabildo Abierto los cambios impulsados por el gobierno son aceptables. En principio yo estoy de acuerdo, pero bueno, será algo que tenemos que definir con la bancada. Que un homicidio tenga una pena de 2 años de prisión realmente interpretamos que es poco, ¿no? Entonces el aumento en principio lo vemos bien. Vamos a revisar qué otros artículos vienen en ese sentido, pero estamos de acuerdo. Ahora ese artículo 145 donde se plantea en el proyecto de rendición de cuentas un aumento en los homicidios fue rechazado por la Asociación de Penalistas, dando a entender que mayores penas no hace que las personas tengan una mejor reinserción. ¿Se va a votar igual eso? Bueno, respetamos la opinión, pero hay otros delitos, sin entrar en detalle, que por situaciones menos gravosas que un homicidio tienen penas mayores. Yo creo que un saludo a la tribuna. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior, en la última interpelación de los últimos días, está claro que no tiene un plan. No tiene un rumbo, digamos, para ver cómo va a contener esta escalada de homicidios. Viene anunciando plan tras plan tras plan. No hay planes claros.
se anunció lo del BID, se anunció anteriormente el plan de Peñarol. Todo en realidad indica que este año viene siendo más violento, aún la escalada de violencia en los homicidios viene empeorando. Y lo que aparece es inflación penal, es decir, aumento de penas. El economista Pablo Rocha, que es del Instituto Cuesta Duarte, dijo que esperaba más del proyecto de rendición de cuentas presentado por el Poder Ejecutivo, siendo que es la última que puede tener incrementos presupuestales en este periodo de gobierno, dejando de lado el incremento de 20 millones de dólares para salud mental y adicciones. La educación y la vivienda quedaron prácticamente sin recursos, afirmó Rocha en entrevista hoy con Primera Edición de MBD Noticias. Esperaba más. Sobre todo porque un presupuesto nacional o en definitiva las sucesivas rendiciones de cuenta de alguna manera expresan las prioridades o planes que tiene el gobierno de cara a los próximos años. Y este gobierno ha señalado en más de una oportunidad o ha ubicado como una de sus prioridades la educación. Y uno revisa y lamentablemente se encuentra que no hay recursos incrementales para la enseñanza, incluso particularmente para la educación. Hay que recordar que apenas unas horas antes quizá de que ingresara el proyecto de ley al Parlamento, habían elevado su demanda, su pedido presupuestal, tanto ANEP como UDELAR, y en el caso ANEP un poco más de 2.500 millones, y en el caso de la UDELAR el doble, y recibieron 0. En el rubro vivienda hay muy poca asignación de recursos, pese a ser una de las prioridades señaladas al inicio de esta administración. Hay muy poca asignación de recursos para esto, es decir que en ese sentido seguimos teniendo un déficit importante. Lo que está buscando el gobierno es poder promover en todo caso la vivienda, pero con otro tipo de instrumentos. Es decir, es por ese lado, pero ahí sin duda seguimos teniendo un enorme, digamos, lejísimo de los objetivos que se había propuesto este gobierno, el propio ministerio, eso claramente no se va a cumplir. Los vínculos laborales con el Estado se mantuvieron estables en 2022 en comparación con el año anterior, según establece el proyecto de rendición de cuentas. A diciembre del 2022 había 270 personas más con vínculos con el Estado. Según el economista Rocha, una primera mirada indica que el número de funcionarios públicos se ha mantenido estable, pero hay cambios en la naturaleza de los vínculos. Según el informe, a diciembre de 2022 había 296.925 personas con vínculos con el Estado, de los cuales 37,6% son presupuestados y el 30% son docentes. La distribución por sexo de estos vínculos laborales revela una mayor presencia femenina con un 56,4%, pero el personal femenino tiene una relación laboral más precaria que sus pares hombres. Además, hay 11.632 vínculos que no tienen la calidad de funcionario público. La diferencia de lo que la mayoría de la gente puede pensar, del 100% de lo que llamamos funcionario público, cerca de un 35-37% son los que se denominan inamovibles, los verdaderos funcionarios presupuestados. Pero después la enorme mayoría de los vínculos laborales con el Estado son movibles, son contratos a término, y la enorme mayoría, ya podemos imaginarnos, están en la enseñanza, que son esos contratos que vencen rápidamente. Es decir, son los que han crecido. Es decir, ha caído el funcionario presupuestado y ha aumentado estos contratados. Por lo tanto, por decirlo desde el punto de vista de la precarización, porque está asociado a la estabilidad laboral, en ese sentido se ha deteriorado. Además, el informe establece que en Uruguay hay 26.609 efectivos militares, correspondiente a personal superior y subalterno. Recibimos el primer móvil del mediodía, nuestro periodista Luca Veloz desde Torre Ejecutiva. Buen mediodía para ti. Luca, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Vinimos a la Torre Ejecutiva para conocer el avance de esta reforma del Estado, los vínculos de los trabajadores con el Estado. Y estamos con el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, a propósito de y la relación también que tiene con la rendición de cuentas que acaba de ingresar. Bueno, no sé cuánto ha podido estudiar de ella. Bueno, sí, la estoy estudiando porque previamente nosotros no tenemos acceso a ver el articulado, solamente algunos artículos que nos habilitan a ver. Entonces, por lo tanto, estamos en pleno proceso de estudio de lo que se presentó al Parlamento. Sí conocemos bien los artículos
que presentamos nosotros, que son casi un décimo de esta rendición de cuentas, que tiene que ver con las reformas del sistema de carrera en la administración central. Y en torno a eso, ¿cuáles son los avances que se tiene? Se habla de que, por ejemplo, el vínculo en el sector de la enseñanza es débil. Bueno, sí, lo que sucede es que, por eso te digo, ahí tengo que mirar un poco cuál es el articulado, pero lo que está claro es que la ANEP, como organismo autónomo del 2020, presentó su propio presupuesto, ya que no hubo acuerdo con el Ejecutivo. Y lo que está pidiendo se tendrá que hacer vía redistribución, es decir, sacarle a otros para poder dar lo que va a ser un proceso muy complejo de discusión. Y lo mismo UDELAR. En torno a la reforma del Estado, esto que usted señalaba y los incisos que corresponden al servicio civil, ¿cómo está? Bueno, ahí nosotros pudimos, afortunadamente, el trabajo que hicimos hace 3 años que estamos trabajando en esto, pudimos incorporar todo el articulado. Sí es sabido que quedó la implementación por fuera, hubo una decisión política de no avanzar en la implementación en este periodo de gobierno, lo que es una pena, pero por lo menos nos da la oportunidad de hacer público, discutir, acercarnos a la ciudadanía a través de la prensa, tratar de explicar en qué consiste, cuáles son los ejes, por qué es tan importante este tipo de reforma, aunque parezca una cuestión muy técnica, muy lejana a los ciudadanos. Es esencial porque ahí se juega la calidad de las políticas públicas y la calidad de un Estado para diseñar políticas públicas. Así que también sistema de evaluación de los funcionarios. Si vale la pena esforzarse, tener mayor productividad, ser un buen funcionario o no, si da lo mismo como hasta ahora. Pues los sistemas de evaluación premian a los funcionarios mediocres o que no se esfuerzan porque no hay sistemas justos, equitativos, que apoyen al funcionario, al buen funcionario, a seguir mejorando su capacitación, porque la encuesta que hicimos sobre aproximadamente 40.000 funcionarios públicos nos daba que uno de los problemas grandes que hay son los pésimos sistemas de evaluación. Con respecto a eso, la oposición señala que se habla de que no se llenan vacantes, pero sí a través de otro tipo de contratos BID, también contratos con el Fondo Monetario Internacional, que se ingresa por la ventana, digamos. Sí. No creo que con el Fondo Monetario, porque el Fondo no hace contratos directamente, pero sí muchos son arrendamientos de servicios que se hacen con préstamos internacionales o con otras fuentes de financiamiento o administradoras. Las fundaciones en las universidades, la CND, hay muchísimas de las Naciones Unidas, los organismos de Naciones Unidas. Este es un proceso, como te decía, no pudimos tener acceso al articulado, por lo tanto lo vamos a empezar a estudiar ahora, por si nos preguntan en el Parlamento. Es decir, por lo menos no hemos sido consultados sobre este tipo de procesos. Pero si nos consultan en el Parlamento lo vamos a tener que tener bien estudiado. Ahora, lo que te podría decir es que es un proceso cíclico, que se hace tradicionalmente en las distintas administraciones, un proceso de regularización de funcionarios que no entraron directamente por un proceso de concursal, de funcionario presupuestado, entraron por otras vías y luego se regularizan como funcionarios presupuestados y luego se sigue contratando funcionarios por afuera. Diría que es un tema de no acabar. Entonces no sé si puede decirse de que ha habido como un incremento en esto, sino lo que hay es la continuidad de un proceso. Sí hay un proceso importante de regularizaciones, eso sí, el artículo 30 de la última rendición de cuentas habilita que en el marco de las reestructuras en los ministerios se puedan regularizar cuando se comprueba que entraron por algún tipo de concurso. Si usted, si bien todavía no ha estudiado, ¿se puede definir la calidad del gasto? ¿Es mejor el gasto de esta rendición? Bueno, en realidad tenemos mucho para avanzar en temas de calidad del gasto, en dos aspectos. Uno, que el país tiene un debe muy grande, que es avanzar en un presupuesto por resultados y productos. No se avanzó en épocas anteriores, así como se habla sobre la inversión en temas de infraestructura en agua, no se avanzó en épocas anteriores y no se avanzó ahora tampoco. Eso permitiría evaluar mucho mejor la calidad del gasto.
Por otra parte, el gasto en lo que más refiere a gestión humana, al no haber una reforma integral con una inversión en esta materia, se sigue solucionando el tema, bueno, salvo que se implementara esta carrera que nosotros proponemos en una próxima administración, ahí ya sería un paso importante en mejorar la calidad del gasto en gestión humana. Si no se implementara y uno hiciera un análisis de las distintas leyes de presupuesto y rendiciones, lo que ve son parches, se aumenta la compensación para determinado número de funcionarios en un lugar determinado, o se destopean funcionarios que están topeados. Si uno suma todos esos dineros, es una masa de dinero importante, y ahí yo te diría que la calidad del gasto no es buena, se gasta mucho dinero y se gasta mal por no hacer reformas estructurales. Muchísimas gracias a Conrado Ramos por recibirnos aquí en el despacho en la Torre Ejecutiva. En el informe central vamos a tener más sobre este tema. Muchas gracias, Luca. Y ya nos vamos a ver qué opina COFE, a ver, con estas primeras noticias que están recibiendo. Nos vamos a la sede de COFE, allí está nuestro periodista Federico Jurkovic. Buen mediodía para ti, Federico, bienvenido, adelante. ¿Qué tal, Rosina? Exactamente, en lo que fuera la casa del PIT-CNT, hoy sede central de la Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado, vamos a tener esa otra mirada sobre un proyecto de reforma del Estado que nos decía el secretario general adjunto de COFE, Aidemar González, todavía está en discusión. Y vamos a empezar ahí preguntándole cuáles son los aspectos que falta negociar con la Oficina Nacional de Servicio Civil. Aidemar, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. En primer lugar, transmitir a la ciudadanía de qué se trata. Primero, no es una reforma del Estado, porque reformar el Estado implicaría abarcar muchas cuestiones vinculadas a los objetivos, desde diseño de políticas institucionales en materia de obra pública, empresas públicas y demás, sino que se refiere a un conjunto de artículos que se vinculan a la carrera administrativa. ¿Qué se refiere a esto? Incluye a la administración central, que son los ministerios, y cuando hablamos de carrera administrativa hablamos de cómo ingresa el funcionario, cómo asciende ese funcionario, si la perspectiva que tiene en su organismo de crecer desde el punto de vista salarial y la tarea que realiza, qué pasa con la jefatura, si se concursan, no se concursan, qué pasa con el criterio de igual función, igual retribución y algunos otros temas más. Este articulado que propone el Poder Ejecutivo y que no incluye en la rendición de cuentas, al momento aún está en discusión en el ámbito del Ministerio de Trabajo, es decir, sin perjuicio que se incorporaron los artículos, hay un espacio abierto de negociación e intercambio en el Ministerio de Trabajo para, paralelamente, en conjunto con la discusión parlamentaria, ver si se puede o no realizar acuerdos con COFE y el Poder Ejecutivo sobre este tema. Tenemos vigente una normativa de más de 30 años, que es la Ley 15.809, que nosotros consideramos que debe ser cambiada. O sea que en ese sentido, para nosotros, discutir carrera administrativa es importante. Ahora, hay algunos temas incluidos en esta propuesta que nosotros no compartimos o consideramos que tiene que haberse dado otra discusión o tiene que darse otra discusión. Por ejemplo, la tabla salarial. Cuando se habla del criterio de igual función y retribución, nosotros siempre hablamos de una nivelación hacia arriba, no hacia abajo. Se plantea en la nueva tabla salarial que el ingreso a la función pública sea de unos 25.000 pesos líquidos, es decir, en la mano. No hay ningún ingreso hoy en el Estado que tenga un salario tan bajo, diríamos. Entonces, lo que nosotros planteamos es que no compartimos esa tabla de salarios que ahí se está incluida, que no ha sido materia de negociación colectiva, y nosotros queremos que haya una discusión sobre la tarea que se hace y sobre el salario correspondiente. No se resuelve en la propuesta qué pasa con el ingreso de personal. Desde que asumió el actual gobierno no ha habido prácticamente ingreso de funcionarios de la Administración Central, se han desmantelado servicios. Queda unos meses para que ingresen funcionarios, estamos pidiendo de COFE que se agilicen los llamados a ingreso para que ingresen funcionarios. El tema de los ascensos, que para nosotros es importante, y hay miles de cargos en el Estado sin ocupar por ascenso, que le permita al funcionario decir, bueno, me postulo a este cargo, hago un concurso y si gano y tengo la mejor capacidad para ese concurso, puedo ascender y mejorar mi salario y hacer una tarea distinta. Se plantea en este articulado que solamente el 50% de esas vacantes cada 2 años podrán ser concursadas. ¿Qué pasa con el otro 50%? ¿Se va a eliminar? Nosotros ahí planteamos que se concursen todos los cargos vacantes, que haya
realmente una movilidad que... Incluyendo los de jefatura, me decías hace un ratito. Y para nosotros es importante, que no queda laudado tampoco acá, y hace a la gestión de los recursos públicos, es que los cargos de jefatura, de conducción, se han concursado. Hoy la inmensa mayoría de los cargos de conducción, de jefatura, están designados en forma directa, discrecional, a dedo. Eso para nosotros tiene que estar resuelto de otra forma en este articulado. Entonces, estos planteos que nosotros estamos haciendo y vamos a seguir haciendo son parte de la discusión y queremos que se incluyan en el articulado para poder modificar alguna cuestión. Estamos dispuestos a conversar, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo en este tema, pero creemos que este tema, junto además con las inequidades horarias, nosotros estamos reivindicando también que haya una jornada única de trabajo, diríamos, donde se lleve a una discusión de 7 horas, por ejemplo, sin pérdida salarial. Esos temas tienen que estar sobre la mesa y es lo que nosotros estamos planteando y vamos a conversar también a nivel parlamentario. Además, el articulado está en la rendición de cuentas, se empieza a discutir qué pasa si en este tiempo no hay acuerdos, digamos. Nosotros estamos evaluando todas las etapas de intercambio. Primero creemos que julio es un mes clave para la discusión parlamentaria y también con el Poder Ejecutivo, y en función de eso, en caso de que no haya acuerdo, que nosotros tenemos la voluntad siempre de negociar y buscar puntos de acuerdo, evaluaremos en COFE cómo seguimos hacia adelante. Pero es un tema que aún no lo tenemos resuelto porque estamos en esta etapa de intentar buscar acuerdo en un tema que es muy importante y hace la gestión de los organismos públicos. Bien, seguiremos, Rosina, atentos a este tema porque empieza a discutirse la rendición de cuentas que siempre son conflictivas porque se plantean distintos intereses, en este caso también agregado con este proyecto de reforma del Estado que desde COFE se considera que no es tal, sino que aborda una característica particular que es el vínculo de los funcionarios con la Administración Central. Rosina, seguimos contigo. Muchas gracias, Federico. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Continuamos con información con 19 grados a esta hora aquí en Montevideo y les contamos que el director del Hospital Pereira Rosell, Álvaro Galeana, aseguró a MBD Noticias que hay ocupación completa en el CTI de este centro de salud y un número alto de internaciones por infecciones respiratorias. Pese al pico de ingresos por infecciones respiratorias, Galeana dijo que hay disponibilidad de camas y que no ha quedado ningún niño o niña sin atender. Sin embargo, insistió con que los niños sean vacunados contra la gripe. Sin duda tenemos una alta ocupación de camas en infecciones respiratorias y también tenemos una ocupación completa del CTI, de los cuidados intensivos. Sin embargo, ya en este correr de esta mañana se están dando de manera de altas en el CTI, quiere decir que pueden no estar ventilados dentro del CTI, pueden pasar a continuar su tratamiento con condiciones de seguridad normales en una sala de cuidados moderados, y eso va liberando camas en el CTI para que niños que estén en situación más delicada puedan pasar al CTI. Eso ha sido el común denominador todo el fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo y hasta hoy de mañana, donde sí, sin duda que tenemos muchos niños internados, tenemos más de 100, más de 110 niños con infecciones virales respiratorias internados, 50 a 60 niños con BRS, con bronquiolitis producida por el BRS, que hemos también diagnosticado y está claro que están internados, muchos niños graves, muchos niños muy pequeños graves, pero no ha habido tampoco situaciones de que no se pudiera ingresar un niño a CTI si era necesario. O sea, aunque hemos estado siempre colmada la internación en el CTI, sí también tenemos disponibilidad de agregar una nueva cama y ventilar si es necesario un niño para mantener su asistencia en forma adecuada. En tanto, Galeana insistió en que hay que seguir vacunando contra la gripe, ya que hay actualmente 20 niños internados en CTI y en cuidados intermedios que ingresaron por influenza A y B.
El canciller Francisco Bustillo dijo durante la reunión del Consejo del Mercado Común del Mercosur que se celebra en Argentina que el inmovilismo le ganó al bloque regional. También cuestionó el déficit comercial del país con respecto a sus socios y criticó que la región no haya logrado concretar acuerdos comerciales con ninguna de las 10 principales potencias globales. Hemos sido siempre sinceros respecto a la posición crítica de Uruguay sobre la integración regional, dijo Bustillo, y agregó, desde el primer día advertimos que al Mercosur le había ganado el inmovilismo. Para el canciller uruguayo, el bloque no ha sido capaz de desarrollar políticas para incrementar los lazos comerciales entre los socios y aseguró que persisten dificultades para asegurar un normal funcionamiento de los flujos comerciales intrabloque con una fuerte presencia de barreras comerciales. El canciller apuntó que Argentina tiene pendientes más de 600 solicitudes de productos uruguayos y mencionó que desde hace 10 años el país tiene déficit comercial con el bloque, al que exporta 25% de su producción y de quien recibe 40% de sus importaciones. Con respecto a los vínculos externos, Bustillo remarcó que no hay acuerdos con ninguna de las 10 principales potencias, mientras que los que están en curso como Singapur y Unión Europea no terminan de cerrarse. En este sentido, reiteró los intentos de Uruguay por firmar un TLC con China y el interés de los demás miembros por seguir el mismo camino. Pues bien, China aguarda, Uruguay aguarda, afirmó Bustillo. La reunión de cancilleres y ministros de Economía continuará esta tarde en la localidad de Puerto Iguazú, fronteriza con Brasil, cuyo mandatario Lula da Silva asumirá mañana la presidencia del Mercosur hasta finales del año, estando previsto que el presidente Luis Lacalle Pou llegue al vecino país este lunes de noche. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en la edición central con Natalia Nogués y Mariana Abreu. Y mañana tempranito a las 8 de la mañana con Pilar Teijeiro y José Macaraballo. Que pasen muy bien, hasta luego.